puso en mi corazón el libro de Juan capítulo 4, versículo 23, que dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración no es cantar. La adoración no es cantar. En el culto se canta mucho, pero no se adora lo suficiente. La adoración es más que levantar las manos. La adoración es más que se ponga el vello del brazo de punta. La adoración es más que sentir 4 escalofríos. La adoración es más que levantar las manos y saltar en el culto. La adoración es mucho más que eso. La adoración es una forma de vida. La adoración es un carácter que se le pone a un cristiano cuando rinde su vida a los pies de la cruz. Y el que adora al Señor le sirve. Repito, el que adora al Señor en espíritu y en verdad le sirve. Se ha dicho de paso, quiero que te grabes esta frase en el corazón: la adoración sin servicio, ni el servicio sin adoración, a Dios no le agrada. Porque la adoración sin servicio no es adoración. Y el servicio sin adoración no es servicio. Gloria a Dios. A Dios no le agrada eso. Entonces, en estos 2 minutos quiero que metamos los ojos espirituales por dentro y nos identifiquemos si somos adoradores o no somos adoradores. Vuelvo a decir, orar en voz alta en el culto no es adorar. Levantar las manos en la iglesia no es adorar. Que llores en la iglesia no es adorar. Adorar es mucho más profundo. La adoración es nuestra respuesta personal y colectiva a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando expresamos nuestras actitudes cristianas, le estamos adorando. Amén. Adorar es preparar tu corazón para la palabra. Adorar es servirle. Adorarle es leer la Biblia. Adorarle es pensar en Él. Adorarle es obedecerle. Amén. Vete preguntándote si tú eres un adorador o no eres un adorador. La adoración requiere obediencia. Moreno, Abraham no se levantó de su tienda de campaña diciendo: hoy me apetece sacrificar a mi hijo. Abraham no se levantó de su tienda de campaña en pleno desierto y dice: hoy siento de parte de Dios que voy a degollar a mi hijo. Abraham obedeció un mandato de Dios. Cuando usted obedece, está adorando a Dios. Cuando usted perdona, está adorando a Dios. Cuando usted se evita de mentir, de estafar, está adorando a Dios. Por eso cuando Abraham, después de 3 días de caminata, sabiendo que había que sacrificar a su hijo, y cuando vio un monte dijo Dios: ahí es donde tienes que sacrificar a Isaac, dice: esperadme aquí, subiremos, adoraremos y volveremos. Amén. Esa es adoración. Porque adorar no es a tu manera, adorar es a la manera de Dios. Amén. Que se lo digan a Caín. No sé lo que le ofrendaría a Dios, pero no era como Dios quería. Porque no se lo adora como uno quiere, se adora como Él quiere. Amén. Nuestra vida tiene que estar en servidumbre para adorarle a Él. Amén. Servimos a Dios como respuesta
a una adoración, pero también nuestro servicio es una adoración a Dios. Dios, cuando le sirves, lo ve como una adoración. Escúchame bien, servir a Dios, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro modelo a seguir. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si le preguntamos a un rey de este mundo, dices, ¿cuál es tu forma de vida? Pues me sirven. Tengo una corte que me complace, tengo una corte que está deseando que abra mi boca para complacerme, tengo un ejército que me defiende, tengo unos súbditos que están a lo que yo diga, pero nuestro rey es diferente. Nuestro rey dejó todo para servirnos a nosotros. No hay adoración sin servicio, no hay servicio sin adoración. ¿Le sirves? Le estás adorando. ¿Le estás adorando? Entonces sírvele, pero simplemente como Dios quiere. Termino. Sube la música. La alabanza es el sonido que honra a Dios, pero la adoración es una vida rendida y entregada a Dios. La alabanza atrae a Dios, la adoración hace que Dios se quede. Cuando alabamos, su presencia desciende. Cuando adoramos, Él hace de nosotros su morada. Alabanza es cantar santo, digno, grande, fuerte. Pero la adoración es cerrar la puerta al pecado. Adoración es romper con el orgullo. Adoración es callar a la mentira. Adoración es rendirte a Dios. Alabanza es magnificencia, pero adoración es obediencia. Alabanza es expresión, pero adoración es entrega. La alabanza se escucha, pero la adoración se vive. La alabanza es una declaración, pero la adoración es una convicción. La alabanza ahuyenta a nuestros enemigos, pero la adoración conquista el corazón de Dios. La alabanza me mantiene en pie de batalla, pero la adoración me mantiene de rodillas ante su presencia. La alabanza hace temblar a los enemigos y la adoración me hace temblar ante Dios. La alabanza es exaltación, pero la adoración es revelación. La alabanza, Dios se levanta, pero en la adoración yo me humillo. Alábale con canciones, alábale con melodías, pero sobre todo humíllate, ríndete y adórale a su nombre, a su nombre. Adoración es altar, entrega y sacrificio. No me digas que la adoras y no entregas y sacrificas. A tales adoradores busco que me adoren en espíritu y en verdad. Un aplauso y el Rafi con nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Este es mi pastor Isaí. Que Dios le bendiga mucho. Amén. En este tiempo es una bendición tenerle al lado nuestro y estamos disfrutando mucho de él en este tiempo y me alegro mucho de venir con él, porque para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Y se alegra mi corazón que me acompañe, esté conmigo en su iglesia, y doy gracias al Señor que me permite estar en medio de todos ustedes. Para mí me hace muy feliz estar aquí, de verdad, me hace muy feliz poder compartir un culto con todos ustedes. Y gracias también al pastor y a los siervos del Señor, Antonio, Josué, que fue mi pastor. Todavía hablamos de tus mensajes, de tanto bien que nos hiciste en ese tiempo. Y el tiempo pasa y Dios nos sigue bendiciendo, ¿verdad? Quisiera esconderme tras la palabra en estos momentos y ser fiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a tomar como referencia bíblica 1 de Corintios capítulo 2, verso 6. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación por el Espíritu de Dios.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, subrayen esta frase, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escuadruña, aún lo profundo de Dios. Amén a su palabra. ¿Puedes dar un fuerte aplauso? Tomamos asiento, por favor. Hemos leído un texto que creo que por sí mismo ya habla profundamente al corazón. La carta de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, una ciudad que tenía una mezcla de cultura y de filosofías. Y Pablo aborda que la sabiduría divina, en contraste con la sabiduría humana, enfatizando que la comprensión de las cosas de Dios no proviene de la sabiduría del mundo, sino de la relación íntima con Él. La sabiduría oculta nos está hablando del plan de salvación que Dios tiene en su providencia divina antes que el mundo fuese. Lo profundo de Dios se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación, revelados solamente a aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Aquellos que creen en la muerte y resurrección de Cristo y ponen su fe en Él, sabrán todo lo que necesitan saber para ser salvos. Este conocimiento, sin embargo, no lo podrán poseer aún la gente más sabia, a menos que acepten el mensaje de Dios. Todos aquellos que rechacen el mensaje del cielo, el mensaje de Dios, son necios, a pesar que el mundo les considere sabios. Por eso vamos a hablar de cómo obra el Espíritu Santo. De la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Para conocerla necesitamos ver cómo obra, cómo se manifiesta. Y vamos a hablar y encabezar este tema de la siguiente manera: las obras silenciosas del Espíritu Santo, de la discreción del Espíritu cuando Él obra. Y lo podemos ver que se hace evidente a lo largo de todas las Escrituras, porque las obras del Espíritu es un tema muy extenso, ya que hay mucha diversidad en su forma de obrar y claro, por supuesto que no se le puede limitar. Estamos hablando que el Espíritu Santo es Dios. Hay obras del Espíritu Santo que jamás vamos a entender si solo nos guiamos por la vista o por lo oído, porque es tan profundo su obrar, es tan profundo que el que solo nada desde la superficie no va a entender nada ni va a ver nada. Por eso hay obras del Espíritu que tienen que ser iluminadas, y ahí no hay virtud humana y no hay sabiduría humana. La virtud no tiene suficiente dinero y la sabiduría no alcanzará para llegar en la alta ventana de su providencia. Por eso dice Primera de Corintios, donde hemos leído 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Si no amas, no vas a entender muchas cosas. Hay gestos de amor que solo los entienden los que aman. Por eso los que no aman
no van a entender muchas cosas. Por eso hay cosas ocultas que se revelan para los que aman, y ya puedes hacer lo que quieras. La falta de este amor te dejará desconcertado, sin comprensión para entender esta gracia. La falta de amor deja a Jesús sin un beso, aunque le invites a casa. Y solo la indigna se inclina para besar sus pies. Y Jesús tiene que terminar diciendo: al que más se le perdonó, más ama. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estas palabras las hemos considerado siempre para hablar del cielo. Y encaja bien, cosa que ojo no vio, encaja bien. Pero realmente la interpretación de este verso nos está hablando de la sabiduría de Dios preparada para los suyos, para los que le aman. De la sabiduría de Dios, que tiene más gloria en sí, porque no nos está hablando de un futuro, nos está hablando de una bendición presente que cada creyente puede experimentar, puede vivir. La revelación de su sabiduría por medio del Espíritu. Por eso Pablo comienza los primeros versos del encabezamiento de esta escritura, comienza diciendo así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ahora vamos a comprenderlo mejor, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor, con mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, hay obras del Espíritu Santo que jamás vamos a entender si no dejamos que ejerza dominio sobre nosotros. De ahí la gran necesidad de la llenura del Espíritu Santo, que no es otra cosa que su influencia, su gobierno, su luz, su dirección. El Espíritu Santo es tan discreto que no se revela tras puertas abiertas. ¿Qué dijo Cristo? Cerrad vuestra puerta, buscarme en el secreto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no exhibe su belleza para presumir. Es discreto. Tanto que dijo Cristo: mas oye su sonido, mas nadie sabe ni dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo no necesita asomarse en los balcones para publicar su amor. Tiene tanta dignidad, tiene tanta discreción, que Jesús dijo: no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. No publica su amor desde las azoteas, lo hace en la intimidad del silencio, del secreto. Por eso no se conquista su amor mostrándome indiferente, ignorando su belleza. No se conquista, por eso se entristece si apaga su fuego en ti. No puedes menospreciar la dulzura de este amor. Deseo con todo mi corazón que administre el Espíritu Santo en esta hora. ¿Cuántos lo desean? Levanten su mano al cielo y dicen un fuerte amén. Por algo dice Santiago capítulo 4 verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es tan íntimo que la indiferencia le entristece. ¿Qué cosas, no? El autor del gozo se entristece. Se apaga su luz. El que tiene una luz inaccesible, el autor de toda luz, pierde su fuerza de luz en mí. ¿Y cuál es el motivo de este desvanecer? Nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Nos quiere con un amor tan intenso, que desea una comunión profunda. La falta de atención
la considera una descortesía a una cita no asistida. Es como cuando quedo contigo a una hora y yo preparo todas las cosas y no apareces por ningún lugar. La falta a una cita no asistida le causa amargura, la indiferencia, la angustia, pero aún así sigue intercediendo por nosotros. Dice la Biblia, con gemidos indecibles. Son las expresiones dentro de la Trinidad que no podríamos entender. Intercede por nosotros, por nuestras oraciones, que a veces son imperfectas, que no le sabemos poner palabras a esas oraciones. El Espíritu Santo los toma y los lleva afín a la voluntad de Dios. Intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es como un explorador dentro de ti, donde comienza a mirarnos por dentro y comienza a trabajar en la oscuridad de nuestra insensatez, dentro de nuestras injusticias más profundas. Oh Santo Espíritu, ¿qué haces dentro de mí? ¿Cómo tú, siendo tan santo, puedes estar en mí si en pecado he sido concebido? Intenta encender una pequeña chispa entre las cavernas oscuras de nuestras conciencias. Recorre cada rincón de nuestra alma, voluntad, sentimientos y emociones que a veces están muy enredados. Visita cada pasillo largo de nuestras amarguras más escondidas, puertas cerradas que nunca se han abierto por temor. Enciende una antorcha y va caminando donde hay toda piedra, en las cloacas de nuestras conciencias más oscurecidas, por el abismo más profundo, pero Él lleva con su luz en los pasillos largos de nuestras conciencias y comienza a abrir puertas que nunca se han abierto y lo va llenando todo de luz, va dispersando las tinieblas y va ordenando todas las cosas. Ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él sigue convenciéndonos, guiándonos a toda la verdad. Y sus ruegos se unen con las intercesiones del Hijo. ¿Y quién puede retener la intercesión del Espíritu y la intercesión de aquel que está sentado a la diestra del Padre? Esas intercesiones es como una luz imparable. Él sigue intercediendo por nosotros para guiarnos a toda la verdad. Por eso el Espíritu Santo no solamente nos ha visitado, ha hecho morada en nosotros. En nuestra puerta habría borojos, había muchas ramas secas, pero el Espíritu Santo las ha ido quitando. Ha abierto la puerta y ha dicho, buenos días. Y ha hecho morada en nosotros. Gracias a Él. Gracias a Él. El Espíritu Santo siempre ha trabajado entre las sombras más ocultas. Es tan discreto. Siempre ha buscado ser de ayuda, cooperar con la deidad. Él siempre trabajó en las sombras porque no busca la gloria del hombre. Aquel que tiene una gloria eterna, ¿qué gloria pasajera va a querer? A Él le mueve sus sentimientos de amor, sus sentimientos de Padre como Dios. Por lo cual el Espíritu Santo trabaja en la plena conciencia de su propia gloria. Las obras ocultas del Espíritu son aquellas acciones y movimientos que, aunque no siempre son visibles, son necesarias para la edificación de cada creyente y de la Iglesia. Por eso dice Juan capítulo 14, verso 16, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve y no le conoce. Es tan discreto, pero Él está presente y activo en la vida de cada creyente sin la necesidad de un escenario. Porque para obrar Él no necesita los aplausos de un escenario. Él es capaz de trabajar entre las sombras. Oyes, ¿cuál difiere de nuestra conducta, no? Nosotros delante y Él detrás. Nosotros moviéndonos
y Él detrás del telón. Qué discreto es el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros moviéndonos entre la luz, como mariposas que saben muy bien volar, y comenzamos a volar y a presumir, haciendo que el reflejo de la luz ilumine nuestras preciosas alas, una luz que no es nuestra, Pero comenzamos a volar con nuestras alas para que se muestren nuestras virtudes más honorables y más hermosas, cuando somos tan débiles, cuando somos de alas tan débiles que un soplo de aire nos derriba. Tan débiles. Oye, ¿qué pensará el Espíritu Santo, Pastor Alfredo? ¿Qué pensará de mí cuando me mira por dentro? ¿Qué pensará de mí el que es tan discreto? El que es tan íntimo, el que no necesita un escenario para hacer cosas. ¿Qué pensará de mí? Sabéis, Él no es como yo. Él no solo acompaña al guerrero que vence en la batalla, Él acompaña a aquel que está derrotado y no tiene aliento para vivir. Él no solo aparece entre las luces y entre el sol brillante, Él aparece cuando es de día y se hace oscuro y hay un hombre que está muriendo aparentemente siendo debilitado, pero Él aparece entre las sombras. Te digo esta palabra que Dios me dio. Él no solo aparece entre las luces de tu victoria, Él aparece entre las sombras de tus derrotas. Menos mal, menos mal. Menos mal. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Nos está ministrando el Espíritu Santo. Él no solo danza entre los gritos de aquel que ha ganado una batalla. Sí, este es el Espíritu Santo, el que no solo aparece en el tiempo de la siega, sino que aparece en el tiempo de la siembra, cuando no hay fiesta que celebrar. Él aparece cuando se echa la semilla en lo profundo de la tierra y no hay nada que ver, Él aparece ahí. Porque Él no necesita escenario. Sin embargo, no podemos negar la omnipotencia de su poder en la creación. Ahí lo vemos. Frecuentemente, algunas veces la creación es atribuida a Él. Dice Job, capítulo 26, verso 13. Mira qué precioso. Dice, su espíritu adornó los cielos. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Se dice que todas las estrellas del vasto universo fueron colocadas por el Espíritu Santo. Dice Salmo 104, verso 29, comienza a hablar de las maravillas de la creación y dice, escondes tu rostro y se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Génesis 1, como bien sabéis todos, vemos cómo obró desde el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Fijaros bien, no había luz, y ahí ya llegó el Espíritu Santo, extendió sus anchas alas y comenzó a dispersar todas las tinieblas. Si viéramos ese mundo, en ese caos, en ese vacío, diríamos, pero ¿quién puede hacer un nuevo mundo para vivir ahí? Pues sí, así lo hizo el Espíritu Santo. ¿No te suena esto algo a ti? Así nos encontrábamos nosotros, en el desorden, en el vacío, en el abismo, en las tinieblas. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, comenzó a ordenar todas las cosas, a disipar las tinieblas y a hacer una nueva creación en ti. Dale gloria a Dios, dale gloria a Él, porque Él ha venido a morar a ti. ¡Aleluya! Pero hubo otra creación más hermosa también, en la que estuvo especialmente ocupado. Fue en la formación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque nació de una mujer y fue hecho a semejanza del hombre, sin embargo el poder que lo engendró estuvo enteramente en Dios Espíritu Santo. El ángel le dijo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y fue concebido por el Espíritu Santo. Alguien dijo que la estructura corporal de nuestro Señor Jesucristo fue una obra maestra del Espíritu Santo. Por eso podéis entender ahora cuánta belleza tiene Él. Fue creado, formado por el Espíritu Santo. Por lo cual el Espíritu Santo ya tiene un patrón, una estructura de diseño. Una perfección que intenta moldear en nosotros. Por eso dice el apóstol San Pablo, Gálatas capítulo 4, verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo, formar la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Amén. Por eso está escrito, 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros, todo mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como la misma imagen del Hijo de Dios. ¿No te llena de admiración esto? Si tenemos otros ideales, nos hemos confundido, ¿eh? La obra del Espíritu Santo es que te parezcas más a Cristo. Yo quiero parecerme más a Cristo. ¿Cuántos lo desean? Levanten su mano y griten un fuerte amén. Gracias. Hemos hablado que el Espíritu Santo obró en la creación, obró en el engendramiento del Hijo, pero hay otra obra gloriosa, muy hermosa: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no podía ser detenido por los lazos de la muerte. Sin en cambio, Él lo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Pero la Escritura dice que fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo llegó a la tumba silenciosa y oscura, donde estaba su cuerpo sin vida, frío, pálido, inerte. Se metió en el cuerpo mortal. Su poder se metió en él, por lo cual se levantó después de haber permanecido en la tumba por 3 días y por 3 noches. Y esta es la gloria nuestra, la gloria que recibimos a través de esto. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu de Dios. ¡Qué gloria!, ¿no? ¡Qué gloria! El poder del Espíritu Santo apareció entre las sombras del sepulcro. No apareció solamente cuando estaba el sol. No apareció cuando estaba Cristo estando en el monte de las bienaventuranzas y decía: bienaventurados los pobres. Y se brillaban sus ojos cristalinos y movía sus manos y andaba. No solo apareció ahí, apareció en el sepulcro silencioso y oscuro. ¿No te suena esto? Así vino Cristo a nosotros. No vino cuando teníamos vida. Vino a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No te llena de alegría eso? No vino para celebrar nuestras fiestas, vino en nuestras ruinas, vino en nuestra desesperación, pero vino Él y lo llenó todo de luz. Así obra el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Tomó el mismo poder para fortalecer nuestras debilidades, Él lo toma. Por eso no hay excusa. Ahora bien, hemos hablado que el Espíritu Santo fue capaz de colocar las estrellas del vasto universo, que fue capaz de diseñar en la oscuridad de una matriz a Jesús con su sombra, y que fue capaz de resucitar a Jesús después de 3 días muertos. Se hace tan discreto. Y ahora hemos llegado al punto central del mensaje, a lo que yo considero más importante. Es que si el Espíritu Santo es tan discreto, que se manifiesta como un viento, como un silbo, como una paloma que desciende al Jordán,
Si es tan discreto, he pensado algo. Igual nos estamos equivocando en la forma de buscarle. Igual nos estamos equivocando. ¿Sabes por qué? Porque a veces buscamos grandezas porque pensamos que así podemos ser utilizados por Él. Pero igual, dejando de hacer lo simple, hemos dejado de ver sus maravillas. Quiero remover tu conciencia en esta tarde para que no sea un mensaje más. A veces, dejando de hacer lo simple, hemos dejado de ver sus maravillas. Nuestro problema, ¿sabes cuál es? Que no dejamos de gritar nuestras victorias cuando debiéramos recuperar lo perdido en el secreto. A veces nos ocurre, bueno, esta mujer lo hizo bien, la de Lucas capítulo 15, que dice que cuando encontró la dracma que había perdido, dice, salió a la calle y lo anunció públicamente, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que he perdido. Esta lo hizo bien, porque primero comenzó a buscarla, dio la luz, comenzó a barrer y buscó con diligencia. Me temo que hoy estamos gritando a puertas abiertas una vida de éxito cuando verdaderamente tendríamos que buscar en el secreto qué es lo que me se ha perdido. Por favor, si anuncias tus victorias, por lo menos ten una moneda en la mano. No anuncies tu victoria sin tener una moneda en la mano. Enciende la luz, comienza a barrer. Busca con diligencia. Por lo menos fue sincero aquel hombre que escondió el talento. No lo hizo bien, pero fue sincero también. ¿Dónde está? Lo he enterrado en tierra. Tenía manos vacías. Si tienes manos vacías, vente llorando ante su presencia. Si no tienes una moneda en la mano, no anuncies una vida de éxito. Creo que es el tiempo de recuperar lo perdido. Creo que es el tiempo de volver a la intimidad. Creo que es el tiempo de volver a la comunión, a buscar el rostro del Señor y volver a recuperar lo que hemos perdido. ¿Lo crees? ¡Amén! Es tan discreto el Espíritu Santo que a veces igual nos equivocamos a la hora de buscarlo. Por eso me llamó mucho la atención cuando Pablo tuvo un encuentro con Dios. ¡Qué forma de encuentro con Dios! Increíble. Le vino un resplandor de luz y cayó. ¿Sabéis? Que la luz no solamente iluminó el entorno, la luz se metió dentro de él. Porque cuando Dios obra, no lo hace para hacer una reforma externa. No lo hace para hacer una obra por estética. Cuando Dios transforma, lo hace profundamente en lo interno. Por eso la luz no solamente resplandeció por fuera, se le metió por dentro. Dejadme deciros con osadía esta palabra. La pureza del Evangelio no es una transformación por fuera, ni de estética, ni de cumplimiento. Es un cambio en lo profundo. Es una transformación en el alma. Es una regeneración, una nueva vida en Cristo Jesús. Le hace producir un cambio, porque la luz no solo aparece para resplandecer, aparece para producir un cambio. Amén. Por eso, claro, ¿cómo viene Saulo? Dice, Saulo respirando amenaza de muerte. Y va por los cristianos. Mas yendo de camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Y qué produjo? El que venía con una amenaza de muerte, dice la Biblia. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios mío. El que venía respirando con amenazas de muerte, ahora comienza a temblar. La luz no solamente brilló por fuera, se le metió por dentro. Ojalá venga esa luz hoy metiéndose por dentro. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, y si la luz resplandeció por dentro, ahora Pablo rápidamente le va a usar el Señor. Le usó mucho, ya lo creo. Dios mío de mi vida. Pero ¿sabes el efecto que produjo cuando la luz llegó a él? La Biblia dice, se quedó ciego. Ah, pero no está profetizando. No está saltando, no está
Se quedó ciego por 3 días, no pudo ni comer ni beber. Le tuvieron que agarrar de la mano y llevarle, guiarle. Y después de 3 días el Señor manda al profeta Ananías: vete ante él, vete ante él. Y cuando llegó a la calle de derechas, en la casa de Judas, dice: allí le verás. ¿Y cómo le voy a reconocer? Dice: cuando tú entres, él está orando, él ora, él ora. La luz produjo dejarle ciego, incapacitado, ser un dependiente, y también produjo que él orara, él ora. Porque la luz no solamente se presenta a nosotros para ser usados, a veces la luz se manifiesta a nosotros para dejarnos incapacitados y ser dependientes de su gracia, porque sin él no movemos ni un solo dedo. Somos dependientes de su gracia. Dios mío de mi vida, se queda ciego y él ora. La luz no solamente le preparó para ser usado, y ahora dice: vete, Ananías, vete ante él, porque este siervo es instrumento para ir a predicar a los gentiles, a los reyes, a Israel. Pero también tiene que aprender cuánto le es necesario padecer por mi causa. Cuando la luz no es para lo que pensamos. A veces la luz viene para prepararnos por dentro. El proceso para ser usado puede tener un alto precio. Por eso ten mucho cuidado cuando digas: Señor, úsame. Ten cuidado. La inmadurez fácilmente se persuade por la luz. Y muchos se creen que la luz de Dios solo sirve para danzar entre sus rayos brillantes. Pero la luz a veces te queda ciego para que seas dependiente y ores y aprendas lo que es padecer por su nombre. Señor, nos ayude. Pablo aprendió lo que es padecer por su nombre, tanto que tuvo que decir en Romanos capítulo 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es lo que enseña el Espíritu Santo, no solo a danzar entre la luz. Se ha utilizado mucho al Espíritu Santo como un ilusionista que cumple nuestras ilusiones. No podemos presentarlo como aquel que cumple muchos sueños, ilusiones. Está para guiarnos a la verdad. Y a veces esa verdad duele. Por eso no podemos presentarlo así. Se interesa más por nuestra transformación que por nuestras emociones. Por eso nunca te olvides de la discreción del Espíritu Santo para orar. Entre la oscuridad de la creación, como una sombra para María, y apareció en el solitario y frío sepulcro. Creo que es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo para ser influenciados por Él. Porque sabéis que las flores bonitas no crecen si la semilla cae en lo profundo. Posiblemente cambiaría mucho nuestra expectativa de nuestra vida cristiana si fuésemos conscientes de esto. Porque un amor tan profundo como es el del Espíritu Santo no se le puede mirar de lejos. Quiero en esta hora llamarte a hacerlo, para que mires al Espíritu Santo bajo otra perspectiva, porque no puedes pasar de largo ante sus ojos, no puedes. Aquel que conoce lo profundo de Dios, no puedes mirarle desde la distancia. No es un amigo que de vez en cuando puedes hablar con él y ya está, no puedes hacer eso. Él quiere una relación íntima, una relación profunda con tu persona. Por eso nos ajustaremos al propósito de Dios en la medida que dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne. Por eso el fracaso de nuestra vida cristiana está pintada con nuestros propios colores, con nuestros propios matices, pero necesitamos el gobierno del Espíritu Santo. Amén. En una cierta ocasión, Billy Graham, conocéis a ese gran predicador, evangelista mundial, en sus últimos días de vida le hicieron una entrevista y le dijeron: si volvieses a nacer, ¿qué harías de nuevo? Y él le contestó, después de unos segundos de silencio,
dijo, dejaría más viajes, dejaría más compromisos, más proyectos para hablar con Dios en mi cuarto. Y le diría a Dios cuánto le amo. Un hombre con esta credibilidad creo que nos quiere decir algo. A veces mirando por el mundo y entreteniéndonos en medio de los proyectos de nuestra propia vida, nos olvidamos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por favor, sé lleno del Espíritu Santo. Sé influenciado por el Espíritu Santo. Déjate gobernar por Él. Déjate administrar por Él. Creo que ha llegado el tiempo de la búsqueda. Creo que ha llegado el tiempo de la intercesión. Creo que ha llegado el tiempo de la oración. Creo que ha llegado el momento de abrir los cielos y ver la gloria del Señor. Pero solo se encontrarán con esta gloria aquellos que son capaces de no entretenerse con las cosas vanas de este mundo. Hay una gloria que todavía no has visto. Hay una gloria que todavía se tiene que manifestar. Que solo la verán aquellos que son capaces de abrir los ojos por la fe y podrán contemplar una gloria que jamás imaginado. Está aquí el Espíritu Santo para administrarte, para dirigirte. Hoy quiere tener un encuentro contigo. Serás capaz en esta hora de inclinarte ante sus pies. Serás capaz de decirle: te amo, Espíritu Santo, te adoro, te ensalzo. Tú eres Dios. No es una energía, no es una potencia, es una persona dulce. ¡Gloria a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Dígame! Repetir conmigo: ¡gloria al Espíritu Santo! Otra vez, por favor: ¡gloria al Espíritu Santo! Puedes levantar tu mano ahora y adorar al Señor. Me subo a esa alabanza de adoración, ese murmullo del pueblo de Dios levantando sus manos, adorando al dulce Espíritu Santo, el Dios olvidado, pero el Dios verdadero, el que habita en tu corazón. Adora al Señor. Quiero estar unos minutos adorando.